Soy Ramón Vargas, soy ingeniero industrial. Mi experiencia cafetera comienza en el año de 1975 con la primera helada que se llamó Black Frost en Brasil, que destruyó realmente la producción cafetera brasilera. Entonces ahí empecé a aprender no solamente de producción, sino a aprender de comercialización. Y mi compañía a la cual trabajaba era una compañía con origen alemán que se llamaba Schaefer Klausmann Naumann SKN en Colombia. Y hicimos un gran crecimiento en café de Colombia y fuimos unos grandes exportadores de café, lo que me permitió avanzar mucho en el conocimiento no solo de política cafetera, sino en el conocimiento de las estrategias gubernamentales para sostener a Colombia en una posición alta de influencia en el mundo por calidades de café y abastecimiento, a ser el segundo productor mundial del café hasta que Vietnam nos supera. Toda esta experiencia la transmití a través de la creación de nuevas plantas beneficiadoras de café y de comercialización mundial, básicamente en Europa, donde teníamos grandes clientes de café, donde proyectamos el café de Colombia como algo único y después abrimos el mercado de Japón para crear cafés especiales con mayor valor comercial. Y por supuesto, Estados Unidos es la primera bandera de comercialización del mundo. Toda esta experiencia se tradujo en un crecimiento enorme de nuestras empresas y fui creador de dos empresas más, que después se llamaron CCA, con un grupo inversionista español, que somos Esteve, y la última, una compañía privada propia de Ramón, que se llama PIBR, promotora de inversiones Vargas Rubio, de la cual es exportadora de café actualmente. Café, como cualquier producto agrícola, y especialmente café, requiere hablar de clima. El clima es uno de los elementos más importantes en un producto agrícola. Y café tiene una circunstancia y una condición sumamente especial, y es que el café tiene florescencias dependiendo de los niveles de lluvia y del estrés que pueda producirle la sequía. Para esta planta es muy importante tener esos dos ciclos, un ciclo de estrés de verano y un ciclo de lluvias para florescencia. Entonces, hemos tenido unos cambios muy fuertes en lo que se llama clima en Colombia y hemos tenido también la suerte de movernos a zonas climáticas que puedan compensar estos efectos fuertes en algunos casos de sequía o fuertes en algunos casos de invierno. Colombia tiene entonces como ningún país del mundo, dos oportunidades de producir café por la latitud en que se encuentran las áreas productivas de Colombia, pero también tiene una circunstancia importante y es unos ciclos determinados de lluvias y de veranos. Por ejemplo, en Colombia es claro que antes de una cosecha de café hay verano y en el proceso de recolección siempre es invierno. Eso es el periodo de enero, febrero, marzo es verano, abril, mayo, junio, donde está la primera cosecha que se llama mitaca, es invierno, julio, agosto, septiembre es verano, octubre, noviembre, diciembre es invierno. Y en Colombia es el único país del mundo donde por esta situación de ecótopos produce dos cosechas al año. Una llamada mitaca en el periodo de abril hacia adelante, que produce más o menos el 40 al 50% de la cosecha colombiana, y otra que se llama principal, que es de octubre a diciembre. Con esto completamos hoy en día una producción cercana a los 14 millones de sacos,
pero si regresamos al año 1975, Colombia producía solo 5.6 millones de sacos. Colombia fue aumentando su área de producción de 1.3 hasta 1.3 millones de hectáreas, con una productividad que no llegaba a ser superior a 7.3 o 7.5 sacos por hectárea. Hoy en día tenemos 800.000 hectáreas sembradas con una productividad de 17.5 sacos por hectárea. En café, un saco de café es equivalente a 60 kilos netos de café excelso. Hemos sentido en este periodo final de los años 20-21 ese cambio climático tan fuerte que ha hecho que los cafés no es que hayan disminuido su producción, sino han dilatado su florescencia y por consecuencia han salido las cosechas tardías o ha producido un efecto que en cierta forma ha sido valioso para el campesino, y es que continuamente ha habido café en las matas. Esto acelera el costo de recolección porque la producción no es muy alta, pero ha permitido unos ingresos constantes a los pequeños productores de café. De las 550.000 fincas que hay en Colombia, el 10% de estas fincas grandes producen el 48% del total de la producción colombiana. Y hay que tener en cuenta que estas fincas tienen una productividad promedio no inferior a 32 sacos por hectárea, mientras que el promedio de Colombia es de 17.5 mezclados todos. Si tomamos en cuenta el efecto climático acontecido durante el año 21, vamos a encontrar que la cosecha del año 22 no va a salir en los ciclos de abril, sino retardado a los meses de junio, y el ciclo de septiembre retardado a los meses de noviembre hasta marzo. En conclusión, durante todo el año de 2022 vamos a tener café permanentemente y no en volúmenes inmensos durante cada mes, sino volúmenes muy bajos ciertos meses y volúmenes muy altos ya al final de estos periodos. El clima en Colombia no es un tema que se estudia con mucha frecuencia, porque tenemos los ciclos tan bien marcados de lluvias que no se ha hecho necesario, pero hoy en día el no tener el conocimiento del clima claramente o de las estadísticas que nos permitan calcular cómo puede presentarse una florescencia adecuada cuando hay una acumulación de todas estas energías en la planta para producir lo que se llaman las puntillas y después las flores y por supuesto la fijación del fruto. Mientras no tengamos esos elementos de estudios de clima, tendremos afectaciones de cosechas. Colombia es un país con mucho conocimiento cafetero, donde cada productor es un empresario de una planta específica. Cada productor adora y conoce cada una de las plantas sembradas y conoce, quiere y ama la calidad del café colombiano y mantiene permanentemente un proceso de beneficio que nunca va a afectar su calidad. Es importante empezar a pensar no solamente en el efecto climático en sí, sino cómo ese clima empieza a afectar y a producir y a hacernos tener en cuenta que un exceso de lluvia puede crear un problema de roya, que un exceso de sequía nos puede crear un problema de broca, y entonces esos factores climáticos combinados van relacionados con esas dos pestes específicas en Colombia. Claro, hemos tenido variedades de café que van permitiendo el efecto de controlar la roya, que tenemos esas variedades creadas por institutos colombianos de café que se llama Cenicafé, y hemos tenido también los efectos de estudiar
armónicamente cómo evitar la broca haciendo una recolección a tiempo después de la cosecha de los granos que quedan maduros para evitar la propagación de la broca, porque no estamos utilizando químicos, porque el concepto actual es evitar al máximo químicos y estos productos como el tiodán pues pueden afectar la salud. Y en Colombia efectivamente se controla la broca de una manera manual, pero esto conlleva costos y hoy tenemos el beneficio de los precios altos de café, pero el día de mañana, por el entusiasmo que tendrá todos los países productores de estos grandes precios, entraremos a una sobreoferta de café que también traerá como consecuencia una baja en los precios de café. El mundo en sí tiene casi hoy en día un equilibrio entre producción y consumo. Si tenemos en cuenta que la producción de café del mundo está alrededor de 164 millones de sacos de café y el consumo del mundo está alrededor de 163 millones de sacos de café. Entonces, la producción que es más alta que hemos tenido de café en el mundo es de 171 millones de sacos de café durante el periodo pasado, antes de la helada del Brasil, cuando Brasil produjo 69.1 millones de sacos. El mundo en sí se come de la siguiente manera: 60% de café es arábigo y 40% del café es robusta. En los países productores nos comemos de lo que producimos alrededor de 45 millones de sacos de café y el mundo en general se come la diferencia entre 45 y 166 millones de sacos o 164 millones de sacos de café. Este mundo de demanda de café estaba básicamente distribuido en Europa y Estados Unidos, Europa con 27 millones de sacos de consumo y Estados Unidos con 35 millones de sacos de consumo, y el resto es consumos en el Asia y los países orientales y los países de la cortina, ex cortina de hierro. Entonces, el tema hoy en día es ¿qué debemos hacer? Si el café arábigo es un café que va tomando cada día más características de demanda por su calidad, pero a su vez con temor por los altos precios, y efectivamente el mundo tiene que combinar y equilibrar calidades con precios, y teniendo en cuenta que el café es un producto que puede ser manipulado, porque puede ser alterado, porque puede ser combinado, teniendo en cuenta que esa materia prima puede ser combinada y buscando costos, podríamos pensar que hacia el futuro la relación de mezcla de café entre arábiga y robusta para tener nuevas calidades podría alterarse de 60-40 a 50-50 o a 40-60. Eso con el objeto de tener menores precios porque hay mayor producción en las cafés de variedad robusta y buscando las combinaciones para que el mundo obtenga una calidad que le apetezca, que le guste, que le sepa bien. Entonces, ¿cómo combinar estos dos factores para entregarle al mundo lo que quiere pedir? De modo que tenemos que abrir esa cortina para pensar hacia el futuro si Colombia debe sostenerse únicamente en su café arábigo, que tiene una prima altísima de mercado, que se ha mantenido por la calidad y el conocimiento de los productores, para los cuales, repito, café significa vida, pasión, amor, única manera de vivir y de ser colombiano. Entonces, si miramos así, combinamos el efecto ingreso contra el efecto gusto, podemos satisfacer el gusto y el ingreso en una combinación. Colombia debe pensar si es posible producir robusta, pero no en las condiciones de tierras infértiles o tierras bajas o tierras cálidas, donde los ciclos de clima son muy definidos, 6 meses de verano, 6 meses de invierno. Eso nos obligaría a pensar en cómo tener una productividad adecuada. La experiencia en Colombia, que yo personalmente he ejecutado, me ha mostrado que a 1400 metros de altura,
En zonas cafeteras reales con producciones altas, la producción de Robusta está dando un resultado enorme, no solamente en calidad, sino en productividad. Una mata de Robusta produce 2.5 kilos netos de pergamino, mientras una mata de café arábiga produce 600 gramos de café. Y la relación de un café arábigo en cereza contra un café ya terminado, excelso, es de 5:1, mientras que la relación del Robusta es de 3.8:1. Con un proceso de beneficio del Robusta lavado, haciendo un proceso de beneficio igual que se hace para el café arábigo, usted puede eliminar el alto porcentaje de sabor cerealoso del café Robusta y la connotación de la tierra en Colombia, que tiene todas las características de nutrientes, teniéndole un control adecuado del pH, hace que estos cafés robustas tengan una condición especial de calidad con equilibrios entre el cuerpo y la acidez. El mundo busca acidez, el Robusta teóricamente no lo tiene, en Colombia lo tiene, lo consigue y se puede proyectar. Yo no recomendaría que vamos a cambiar el café arábiga, pero recomendaría un equilibrio en un ingreso con marginales del café Robusta, que por su grado alto de cafeína, de 3 al 7%, y su dulzor, permite controlar la broca. La broca es un alimento que puede ser controlado con el Robusta por la concentración de azúcares y su gran producción. Yo he aprendido básicamente de café y de las condiciones en que el café se produce y los efectos que tienen los climas y todos los análisis que hacen los científicos, porque no conocía y he tenido ese soporte durante 2 años de Met Gold en mi finca, que ha hecho un estudio permanente sobre la producción de mis cafés robustas y los efectos climáticos. A mí me gustaría que el mundo conociera que ustedes tienen unos estudios adecuados para darnos un input permanente de información sobre clima que nos permitirá considerar épocas de siembra, épocas de abono, calidades de café, condiciones específicas de recolección y ir avanzando en ese conocimiento que, como dije, para nosotros los colombianos ha sido empírico por la definición tan clara de los climas, pero con estos cambiantes procesos climáticos requerimos ese apoyo de ustedes. Gracias, Met Gold, por todo su trabajo.